El quinto y último tema de hoy día es un tema importante también que hay que tener en cuenta, que es el síndrome J agudo. Y acá vamos a trabajar varias patologías. Y empezaremos diciendo que el escroto es la bolsa anatómica que aloja los testículos, los cuales están suspendidos por un cordón espermático. Los testículos son en dos órganos glandulares que en forma ovoide, una longitud de 5 centímetros, diámetro antero-posterior de 3 centímetros y un ancho de 2,5. Y como podrán ver en este dibujito, tenemos una serie de apéndices testiculares o apéndices del epidídimo, que vamos a ver posteriormente que son importantes y que van a ser lo fundamental en las patologías que vamos a ver. Superficie lisa y consistencia firme, y su peso oscila entre 15 a 20 gramos. Nuevamente, para ver, ya hemos hablado de las capas del testículo, el testículo y el epidídimo. Se diferencia por 7 capas, hemos visto la piel, el dartos, la túnica celular subcutánea, la fascia externa, el cremáster, la fascia dermática interna, la túnica parietal, la túnica visceral, y de ahí viene la albuginia. Nuevamente, los testículos son dos gónadas masculinas, coproductoras de los espermatozoides y de las hormonas sexuales como la testosterona. Está constituido por la reunión y apelotamiento de los conductos seminíferos. Cabeza y cuerpo, cola continúan con el ducto deferente y tienen aproximadamente 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho. Desde el punto de vista funcional, los conductos del epidídimo son los responsables tanto de la maduración como de la activación de los espermatozoides, los cuales requieren entre 10 a 14 días. ¿Y a qué denominamos síndrome escrotal agudo? El escroto agudo es un cuadro sindrómico reconocido como una urgencia urológica en la que el paciente presenta dolor intenso de aparición brusca con irradiación ascendente en la bolsa escrotal o en su contenido, y en la mayoría de las ocasiones con aumento del tamaño. Perdón. Se trata de un síndrome de aparición aguda, de etiología variable y tratamiento específico, por lo que pueden existir diferencias clínicas dependiendo del proceso por que lo genera. En la etiología tenemos esta clasificación del síndrome J agudo, que puede tener una etiología vascular, que es la vascular y la infecciosa es la que vamos a tocar en esta exposición. La vascular tenemos la torsión del cordón espermático, la torsión del apéndice testicular, el infarto testicular, la tromboflebitis vena espermática. Dentro de las infecciones tenemos la urquitis, la epididimitis y la gangrena de Fournier. Dentro de las traumáticas tenemos el traumatismo escrotal agudo, y dentro de las sistémicas y dermatológicas la púrpura de Schön-Hellum, edema escrotal idiopático, fiebre del Mediterráneo familiar, dermatitis medicamentosa, edema multiforme y eczema de contacto. Y dentro de la patología de vecindad tenemos también la hernia inguinal, hidrocele, vagilinitis. Bueno, estas patologías pueden hacer pensar o presentarse como un síndrome escrotal agudo, como hemos dicho en relación a la definición. Tenemos también algunas misceláneas como el tumor del testículo, los tumores epididimarios y paratesticulares, la necrosis grasa escrotal y la necrosis escrotal idiopática. Y empezaremos hablando de la torsión testicular. La torsión testicular se considera una urgencia quirúrgica, ya que si no se establece el tratamiento en un plazo de aproximadamente 6 horas, puede evolucionar a infarto del testículo con la consiguiente pérdida del órgano. La incidencia estimada es de 1 de cada 4.000 hombres menores de 20 años. Y tenemos dos tipos de torsión, la torsión intravaginal y la extravaginal. La extravaginal durante la vía intrauterina a nivel del alto del cordón, y la torsión intravaginal más frecuente en edad escolar por defecto en la fijación del testículo, que vamos a ver más adelante. La torsión intravaginal, inadecuada fijación de la túnica vaginal al cordón espermático. ¿Esto qué va a hacer? Va a permitir que el testículo gire levemente dentro de la bolsa escrotal. Al girar va a formar una deformidad que se llama badajo de campana
o campana badajo, de 12 grados, como verán en la parte inferior. Una temperatura fría, un movimiento brusco, puede verse como un movimiento brusco, un traumatismo, rápido crecimiento del testículo o los testículos no descendidos. Cuando falla parcial o completamente la fusión de la túnica vaginal a lo largo del epidídimo, también podría condicionar una torsión intravaginal. En relación a la clínica, tenemos un dolor repentino que tiene el paciente, intenso, un dolor inguinal o abdominal, las náuseas y los vómitos, 10% y el 60% de los niños. Edema y eritema escrotal dependen de la duración del grado de torsión y ausencia del reflejo cremastérico. En la edad pico de estos pacientes presenta torsión entre los 12 y 16 años. En la pubertad 86% y después de los 10 años el 93%. En el examen físico, el testículo está ascendido y fuera de su eje normal. Hay dolor, edema, eritema escrotal y el cordón engrosado y doloroso. El signo de Prehn y el signo de Gubernier podemos ver acá. El signo de Gubernier, testículo afecto más alto que el contrario, está en forma horizontalizado. Y el signo de Prehn cuando la elevación y el sostenimiento del escroto alivia el dolor. Entonces, la elevación y el sostenimiento del escroto alivia el dolor, signo de Prehn. En este caso no se ve. Exámenes complementarios que podemos pedir. Podemos pedir un análisis de orina, porque debe ver también acompañado de una infección de vía urinaria o una bacteriuria. Una ecografía Doppler, que es importantísimo en este caso, para ver la sensibilidad, para ver la vascularidad del testículo, y tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Y vamos a ver ahí en relación a la ecografía Doppler la vascularidad en relación al testículo. Y si se puede, una ecografía testicular que también tiene su sensibilidad y especificidad. ¿Qué hacer con este paciente? Intervención quirúrgica de urgencia. Si uno está pensando en una torsión, tiene que intervenir. Y abajo, como ustedes verán, y hacer una arquidopexia, y abajo podrán ver que de acuerdo a la duración de la torsión, hay el salvamiento del testículo. Estas son algunas bibliografías que se han encontrado, que por ejemplo, si la duración del testículo tiene una duración de 6 horas, el salvamiento testicular es de 85 a 97%. De 6 a 12 horas, de 55 a 85%. De 12 a 24 horas, del 20 a 80%, y cuando tiene ya 24 horas, un 10%. Hay pocas posibilidades de salvar ese testículo. Y acá para ver la torsión extravaginal, el resultado de la túnica vaginal antes de que el testículo complete su descenso y sea a una de la pared escrotal. O sea, claro, no hay una completo descenso del testículo y esto no se une a la pared escrotal, y eso es lo que permite que se haga la torsión extravaginal. Dice una masa dura indolora al momento de nacer. Esto es más que todo el recién nacido, mal pronóstico para la gónada afectada. El diagnóstico es como una ecografía prenatal y un examen físico de recién nacido. El manejo es como orquiectomía más fijación del testículo contralateral. Esa relación. También se da, pero es poco frecuente en relación a lo que vemos. Ahora vamos a revisar un poco de la epididimitis. ¿Qué es la epididimitis? La epididimitis corresponde a una inflamación aguda del epidídimo y se caracteriza por dolor intenso referido al área afectada, que puede irradiarse a la región inguinal o al flanco ixolateral. Su patogenia se relaciona con la infección ascendente tras la colonización bacteriana o la infección de vejiga, próstata y uretra. Entonces es importante esto, porque si hay una infección en esos niveles puede causar como consecuencia una epididimitis por ascendencia de la colonización bacteriana. Las vías de infección hematógena y linfática son menos frecuentes. Es una cosa importante que tener presente. ¿Y cuál es la clasificación? Entonces la epididimitis puede ser aguda bacteriana cuando es secundaria a infección del tracto urinario inferior y secundaria a ATS. Puede ser epididimitis infecciosa, no bacteriana, puede ser viral, fúngica o parasitaria. Puede ser una epididimitis no infecciosa, idiopática, autoinmune, inducida por amiodarona, traumática y asociada a algunos síndromes, efecto de Bexer. Tenemos también la epididimitis crónica y la epididiomialgia crónica, que es otro tipo de las patologías de epididimitis. ¿Qué hacer? Hay dos
tipos para dar tratamiento. Hay tratamiento médico y tenemos los menores de 35 años y los mayores. Los menores, por lo general, se dan por gérmenes gram negativos como la Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis, por lo general en pacientes con prácticas sexuales anales, y los micobacterios tuberculosis común en pacientes con VIH. Y los que están por encima de los 35 años, la E. coli y los uropatógenos que son más frecuentes, generalmente asociados a defectos anatómicos. En relación al cuadro clínico, tenemos que hay dolor que se irradia a ingle, como hemos visto anteriormente, hay fiebre, 40 grados más escalofríos, un síndrome miccional y una secreción uretral. Dentro de los signos tenemos que el hemiscroto está edematoso, tenso, enrojecido, dolor a la palpación, la elevación del testículo alivia el dolor, signo de PREN. ¿Lo has visto? O sea, ahí sí es cuando sube y alivia el testículo, es signo de PREN. Y el reflejo quemasteriano presente y hay trasestimulación negativa. Podemos en estos pacientes pedir una análisis de orina, un cultivo de orina y de semen y una secreción de uretra. La inmunofluorescencia, puede ser que encontremos clamidia, y hay que hacer un antibiograma y una análisis sanguínea también, un hemograma. La ecografía, el engrosamiento y edema de las túnicas escrotales puede o no haber hidrocele. El epidimio está engrosado, el testículo aumentado de tamaño, patrón hipoecogénito, bueno, y zona vascularizada. En el Doppler hay hipervascularidad y la mamografía, diagnóstico de procesos isquémicos neoplásicos, es un método de gran sensibilidad y especificidad. La cirugía para llevar al diagnóstico definitivo, el tratamiento médico más que todo. Normalmente acá el tratamiento, dependiendo qué tipo de bacterias encontramos en los análisis, tenemos acá cuando se trata de enterobacterias y gonococos, ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas intramuscular, amoxicilina cada 8 horas, quinolonas o dosis habituales. El tratamiento debe ser de 7 a 10 días, dependiendo de qué tipo de patología encontremos ahí. Bueno, acá también una clasificación va a haber en relación a las complicaciones. Tenemos el acceso epididimario testicular, el acceso de la pared escrotal y la gangrena de Fournier, que es la más aparatosa y más peligrosa en relación a los accesos. Entonces siempre hay que manejar esto porque al final, como ustedes pueden ver, el testículo, el escroto es una zona muy irrigada. Y si bien es cierto puede empezar con una orquitis o una epidimitis, rápidamente esto puede facelar y formar todo un acceso, una celulitis en esa zona y causar, miren lo que están viendo en este momento, que es muy agresivo. Después de ver la epidimitis vamos a ver la orquitis. La orquitis no viene a ser sino la inflamación de los testículos, un dolor testicular sin evidencia objetiva de inflamación. La orquitis aguda, de aparición repentina de dolor e hinchazón de los testículos, asociado con inflamación aguda. Y la orquitis crónica, inflamación y dolor de los testículos, generalmente sin edema, que persiste por más de 6 semanas. Eso en relación a la orquitis. La orquitis tiene como causa más común del escroto agudo, se presenta en mayores de 18 años. El 56% de los hombres mayores de 60 años se asocia con obstrucción y el 50% de pacientes con instrumentación. El 80% de origen bacteriano, fundamentalmente bacteriano la orquitis. 1 de cada 100 asistirá a una clínica de urología de América del Norte, bueno. Y esta es la clasificación de la orquitis. Así como hemos visto de epidimitis, tenemos la orquitis bacteriana aguda, secundaria a infección de vía urinaria y secundaria a ATS. La orquitis infecciosa bacteriana, que puede ser viral, fungal y parasitaria, y rickettsial. La orquitis no infecciosa, que puede ser idiopática, traumática y autoinmune. Y la orquitis crónica y la orquialgia crónica también en algunos pacientes. Tenemos también ahí aislado, por ejemplo, la parotiditis, también puede dar orquitis, sarampión como complicación, algunos etiológicos como las bacterias gonorrea, Clatromatis, Treponema pallidum, y algunas de las micobacterias también, tuberculosa pueden ser, hongos también como cándida, y otros tipos de etiología que están
En relación a la patogenia de la orquitis, la propagación desde la vejiga, uretra y próstata, los conductos eyaculares y conductos deferentes en el epidídimo. Esa propagación también puede como consecuencia traer la inflamación del testículo, produciendo la orquitis. Que se inicia en cola, cuerpo, cabeza y de ahí va dirigido al testículo. En lactantes y niños, infección de vía urinaria o anomalía congénita genitourinaria o fimosis. O sea, eso también podría condicionar, porque a veces vienen pacientes jóvenes o niños que que han hecho una orquitis, y tienen su fimosis, y como usted sabe, la fimosis, el prepucio cubre totalmente al glande y eso podría condicionar a una inflamación o infección de la vía urinaria y como consecuencia esto va a conllevar a una orquitis. Hombres mayores también con infección de vía urinaria, prostatismo bacteriano y vesicolitis en púberes. Hombres sexualmente activos menores de 35 años con ETS también podrían condicionar a orquitis y la mayoría de los casos los dos testículos están involucrados. En relación al cuadro clínico, tenemos dolor testicular de reciente inicio, un aumento del volumen, irradiación flanco-ingle, malestar general, fiebre mayor de 38 grados en el 50% de los pacientes, malestar abdominal, abdominal, náuseas y vómitos, y síntomas de parotiditis, infección de vía urinaria, ETS o prostatitis. En relación al cuadro clínico, único bilateral cuando es viral. En el examen físico, por lo general el paciente está tóxico y febril. La piel del hemiscrotio eritematoso y edematoso, aumento de volumen, y el epidemio también puede ser hipersensible. El cordón espermático engrosado y tumefacto, alta sensibilidad a la palpación. Signo de PREM positivo. Hidrocele reactivo tras iluminación, puede haber un poco de hidrocele, pacientes con orquitis o epidemitis pueden también acumular líquido y haber un poco de hidrocele. Y siempre hay que descartar una prostatitis o una uretritis en estos pacientes. La orquitis aguda no infecciosa, en cuadro clínico similar, carece de la apariencia tóxica y fiebre. Reflejo cremasteriano presente. La orquitis crónica, orquialgia, estudios previos de dolor testicular, secundaria orquitis aguda bacteriana, trauma y otras causas. El diagnóstico, se hace un hemograma con leucocitosis, neutrofilia. Tenemos también en el examen general de orina, tenemos piuria, bacteriuria, un urocultivo negativo en el 40-90% de los casos, hisopo uretral para cultivo, prácticas sexuales de riesgo, descarga uretral, exudado uretral. Estos son los de rutina que siempre se hacen en este tipo de paciente. El Doppler color determina el flujo testicular, sanguíneo testicular. Si el diagnóstico no evidente ecográfico escrotal, descartar malignidad. El epidídimo agrandado, hidrocele, puede haber un poco de hidrocele, como verán acá. Por ejemplo, en este caso, puede haber acá un poco de líquido en el paciente. Pero ese es por el mismo problema inflamatorio que ha tenido. El tratamiento, medidas generales, hay que hacer reposo, un poco de suspensión escrotal en los testículos, un poco de hielo en algunos pacientes. No hay agente antiviral específico para orquitis urliana. La mayoría puede ser manejado de forma ambulatoria. Tratamiento a la pareja y hospitalización en pacientes con factores de riesgo. Una intervención quirúrgica rara vez está indicada. Y el bloqueo del cordón espermático para aliviar el dolor severo. En la orquitis aguda, en relación a los antibióticos, hay que esperar el cultivo. Podemos usar acitromicina, 1 gramo intramuscular o intravenoso, ceftriaxona, 1 gramo intramuscular 2 veces al día por 7 días. Y algunos manejos también en relación a los antibióticos. Los que no tienen práctica sexual activa pueden ser cefactrin por 10 o 14 días. Antiinflamatorios, terapias para el calor. Y un cuadrito para ver más o menos la presentación. Por ejemplo, en la torsión, en el periodo neonatal o en la pubertad. Mientras que la torsión de los apéndices testiculares entre 3 y 13 años. Y la orquiepididimitis, que hemos visto, en mayores de 18 años causa más frecuente dolor testicular en el adulto. La torsión testicular aparece de inicio brusco. La torsión acá también, pero mientras la es de inicio progresivo. El paciente viene por varios días de dolor, no se incrementa. El resto acá es brusco. En relación a los síntomas miccionales, no hay síntomas miccionales ni en la torsión
testicular ni en la torsión de los apéndices. Sí en la orquiepidemitis. Síntomas, porque acá dentro de la etiología tenemos la uretritis, la infección del tracto urinario o las ETS. En la torsión testicular puede haber vómitos, sí, mientras que en la torsión de apéndice no y no. Fiebre, por lo general solamente en la orquiepidemitis, y eritema y edema escrotal sí puede haber en los tres. Muy importante en el lado de la orquiepidemitis. La posición testicular de la torsión, ascendido y horizontalizado, signo de Gubernier, torsión tan normal, normal. El signo de Pren, miren, es importante. Elevación de desde hacia el canal aumenta el dolor, mientras que acá es indiferente y acá disminuye. Claro, ustedes al elevar el testículo va a disminuir el dolor en la orquiepidemitis. Reflejo cremasteriano abolido en la torsión y presente en los dos. La de mancha azul, la característica es acá en la de los apéndices pantognomicos. Nuevamente una clasificación de la torsión, la torsión de los apéndices. Bueno, y con eso hemos llegado ya al final de los temas de urología en relación al diplomado que estamos presentando. Y bueno, para terminar, nomás le diré que en relación a estos temas, es importante tener en cuenta que cuando se trata de una torsión testicular, es importante, si hay la sospecha de la torsión testicular, mejor hay que intervenir y explorar. En lo que yo tengo una experiencia de un paciente de 22 años, por ejemplo, varón de 22 años, que presenta un dolor testicular a la hora que estaba en la noche durmiéndose, al levantarse, este paciente fue a un hospital, del MINSA, y lo vio un médico, el médico de turno lo vio y le recetó diclofenaco y ciprofloxacino por una semana. Yo lo veo casi a los 15 días, le pedimos su ecografía Doppler y no había vascularidad en el testículo. El paciente fue operado y se le hizo la arqueoctomía de ese lado porque ya no había vascularidad en el testículo. Entonces, por eso es importante que ante una sospecha de una torsión testicular en pacientes jóvenes, siempre hay que, si es que no están en el lugar del nivel adecuado, mandarlo a la especialidad o a un nivel donde tenga la especialidad. Y hay que descartar eso como primera posibilidad. Ya han visto ustedes en relación a las horas que tienen que pasar, 6 horas, 12 horas. Bueno, eso es relativo, la verdad. Porque he visto pacientes hasta con 12 horas que se ha podido salvar muy bien el testículo. Pero es importante que tengamos el diagnóstico preciso para poder salvar el órgano en este caso. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Gracias a todos.